Eduardo, ¿dónde estás? ¡Elkin! Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y a todas quienes estén escuchando este podcast, en donde abordaremos el fenómeno de los mal llamados falsos positivos en Colombia y asimismo hablaremos sobre los avances que la Jurisdicción Especial para la Paz ha realizado en torno a esta problemática. Este medio de difusión lo realizamos y presentamos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia con el objetivo de hacer labores de divulgación y pedagogía alrededor de este caso de impunidad, sus alcances y consecuencias en el escenario de justicia colombiano. Ahora bien, en un primer lugar, nos resulta de gran utilidad remitirnos al concepto de ejecución extrajudicial dado por el derecho internacional humanitario en la resolución 44162 del 15 de diciembre de 1989, generado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se define este concepto como una grave violación a los derechos humanos, en la cual un funcionario público como agente estatal perpetra de forma deliberada e intencionada el homicidio en contra de una o varias personas sin haberlas hecho pasar previamente por un debido proceso judicial. Además, este suceso de impunidad está soportado y justificado en la autoridad del Estado. Y cuando hablamos de este tipo de delito dentro del escenario sociopolítico y de conflicto armado en Colombia, se nos viene a la cabeza el término falsos positivos, ¿no? El cual proviene de un lenguaje militar para identificar como positiva una baja exitosa en medio de un operativo militar o del fuego cruzado, término que además ha sido utilizado por los medios de comunicación y coloquialmente por la población colombiana para hacer referencia a las desapariciones forzadas y asesinatos de personas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Dicho de forma más clara, en ocasión del conflicto armado, las fuerzas militares, de manera sistemática y planeada, han asesinado a un gran número de civiles, estudiantes, campesinos, desempleados o pertenecientes a algunas poblaciones étnicas a lo largo del territorio nacional, y sin ninguna afiliación a ningún grupo armado para presentarlos como guerrilleros abatidos. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. El sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición fue creado por el punto número 5 del Acuerdo de Paz, y uno de sus componentes esenciales es la Justicia Especial para la Paz, la cual tiene la función de administrar la justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco de conflicto armado con anterioridad al 1 de diciembre de 2016. En su interior, se subdividen las investigaciones en el marco de los macrocasos, es decir, casos que se acumulan con base en patrones establecidos. En este momento hay 7 casos y uno de ellos es del que habla el presente medio. El caso 003, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Este caso se abrió el 12 de julio de 2018. Desde este momento, la Sala de Reconocimiento de Verdad avanza en el esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes cometidos. Hasta el momento, la JEP ha establecido que entre 2002 y 2008, por lo menos 6.402 colombianos y colombianas fueron presentados como guerrilleros cuando no lo eran. Fue en este periodo que se dieron el 78% de estos hechos. Las zonas priorizadas por la JEP fueron Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Estas cifras se generan con base en los 33 informes que presentaron las víctimas e instituciones del Estado, como la Fiscalía y la Procuraduría, así como en la información que han brindado los 388 comparecientes de la Fuerza Pública en 442 sesiones. Las cifras reveladas en el informe de priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz confirman la hipótesis presentada por las organizaciones firmantes relativa a la existencia de una política al interior de las fuerzas militares que favoreció la recurrencia del fenómeno criminal, sin que se presentara ningún tipo de control, verificación o sanción de los responsables. ¿Quiénes eran las víctimas? Personas con vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle y personas en condición de discapacidad. ¿Qué se ha logrado? Se han podido llevar a cabo diversos actos de reconocimiento. Por ejemplo, la JEP exhumó 54 cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dadeiva, Antioquia, que probablemente habrán sido presentados de manera ilegítima como bajas en combate, así como esclarecimiento de los hechos en diversos aspectos. Esto cumpliendo con la garantía del derecho a la verdad y la reparación de las víctimas que llevan años buscando justicia.
Cabe preguntarse cómo el ejército impulsó la aparición, o mejor, el aumento de las ejecuciones de civiles para presentarlos como bajas en combate. Los soldados que han declarado en el marco de las investigaciones que se han adelantado desde que el escándalo estalló en 2008, gracias al activismo de las madres de Soacha, han dado cuenta de las presiones a las que fueron sometidos por sus superiores para dar resultados, es decir, bajas, pues era lo único que importaba al mando superior. El éxito de las unidades militares se medía en muertos. Para retratar el asunto, se ha acusado al general en retiro y excomandante del ejército, hoy compareciente ante la JEP, Mario Montoya, de exigir a sus subalternos, abro comillas, tanques de sangre, litros de sangre. Aunado a lo anterior, el Ministerio de Defensa de la época, en cabeza de Camilo Espina, expidió la Directiva Ministerial 29/2005, en la que se oficializaron las recompensas por la muerte de guerrilleros. Es decir, no solo existió una presión al interior de la institución para aumentar las bajas, sino que además se promovió un sistema de premios para aquellos que cumplieran con sus metas. Ahora bien, ¿qué tuvo que ver la seguridad democrática en todo esto? Si bien la JEP reconoce que han habido casos de falsos positivos en el país desde hace 40 años, el 78% de estos se presentó durante la administración Uribe, principalmente entre 2002 y 2008. Durante su gobierno se aplicó la mencionada política con la que se pretendió retomar el control del territorio nacional. Para esto declaró a los grupos insurgentes como terroristas, lo que le permitía ejercer acciones bélicas en su contra, y fortaleció a las Fuerzas Armadas. Esto último se logró apoyando abiertamente la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, a expensas de la reputación internacional de Colombia, lo que aseguró cooperación financiera estadounidense. Entonces, ¿quién dio la orden? Esa es la pregunta que queda en el aire y que aún está por resolver. Según un informe de Human Rights Watch titulado El rol de los altos mandos en los falsos positivos, en el que se hace un estudio del fenómeno y la información disponible hasta el momento, era prácticamente imposible que estas ejecuciones se llevaran a cabo a espaldas de los altos mandos. Primero porque eran los comandantes quienes autorizaban las operaciones a través de documentos oficiales en las cuales se asesinaban a inocentes. Segundo, porque muchas veces las víctimas llevaban armas cortas, incluso armas que no funcionaban, con las cuales no era usual enfrentarse a unidades del ejército fuertemente armadas y, en ocasiones, las unidades que reportaban enfrentamientos no eran unidades que participaran de operaciones o se encontraran en zonas donde había guerrilla. Como lo menciona un excomandante en el informe, en el grado de coronel y superior se tenía la experiencia y el conocimiento para saber que algo no estaba bien. Cuando ese mayor Guzmán fue comandante del batallón de Contraloría número 79, hubieron unas directrices que eran bajas en combate, o sea, las capturas no valían. Que tenían nexos con paramilitares, claro que tenían nexos con paramilitares. Por otro lado, también hay que señalar el rol de los grupos paramilitares en las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. De acuerdo con el testimonio ante la JEP de un mayor del batallón 21, Pandano de Vargas, cuya identidad se mantuvo en secreto, existía un pacto de no agresión entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Ejército. Adicionalmente, señaló que las AUC presentaban cuerpos a esa institución para que los presentara como bajas en combate ante la presión de los superiores. El departamento del Meta no fue el único lugar en el que se presentaron estas alianzas. También hay registro de estas en la costa caribe. El modus operandi consistía en que dichas personas eran atraídas con engaños de oportunidades laborales o eran señaladas por la comunidad de tener una relación con la guerrilla. También se escogía a personas en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por su situación económica o por no tener relaciones familiares. Esto último con el fin de que no las buscaran. Adicionalmente, se eligió a líderes comunitarios, indígenas y campesinos. También se seleccionaba a guerrilleros heridos, desmovilizados o personas que se entregaban al ejército. Estas personas eran retenidas, ya sea por los militares o por las AUC, y se entregaban a los oficiales. Eran detenidas arbitrariamente. Incluso se registran casos de desaparición forzada. Los mismos paramilitares asesinaban a estas personas. Hubo casos donde los militares fueron quienes entregaron a las víctimas a las AUC para que fueran ejecutadas, y otros donde hubo colaboración de excombatientes. Una vez asesinados, eran reportados como bajas en combate. Se preparaba documentación falsa, se conseguían armas, uniformes de grupos armados y en algunos casos se simulaban combates. Adicionalmente, estas personas eran reportadas como no identificadas y los militares trasladaban los cuerpos sin que mediara autoridad encargada de investigar lo ocurrido.
También es importante señalar que la justicia penal militar no investigaba estos hechos. En el caso del batallón La Popa, la JEP determinó que entre el 2002 y el 2005 se cometieron 127 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas legítimas en combate. 52 bajo el mando del teniente Juan Carlos Figueroa Suárez y 75 bajo el mando de Pluviernal Mejía Gutiérrez, quien sucedió a Figueroa entre el 2004 y el 2005, y al que se le demostró que 87% de los resultados operacionales eran falsos positivos. Por este subcaso se imputó a 15 miembros del ejército señalados de desempeñar un rol fundamental y sin los cuales no se hubiera podido llevar a cabo las acciones criminales. En el batallón se creó una estructura de trabajo jerarquizada que permitió que el fenómeno de los falsos positivos perdurara y que otorgaba a los militares tareas como identificar víctimas, simular combates, alterar escenas del crimen y documentación o establecer contacto con los paramilitares, quienes identificaban víctimas y en ocasiones cometieron el delito directamente. Las víctimas del batallón fueron personas en situación de marginalidad y vulnerabilidad, sin una red de apoyo fuerte, personas en situación de pobreza, personas señaladas de pertenecer a la guerrilla, habitantes de la calle y personas en situación de discapacidad. Eran interceptadas en puestos de control y en operaciones de registro y control de área. La mayoría pertenecía a pueblos y zonas rurales, aunque se llegó a trasladar víctimas desde Bucaramanga y Barranquilla, lugares donde el batallón no tiene jurisdicción. Dentro de los casos de los falsos positivos en La Popa, 12 corresponden a miembros de las etnias Wiwa y Cancuamo. 3 de estos casos eran jóvenes, entre los que se encontraba una niña de 13 años en estado de embarazo. Este caso fue tratado bajo enfoque de mujer, familia y generación, y entendido como un tipo de violencia colectiva en contra de toda la comunidad indígena. Otro grupo de víctimas lo constituye la familia de los desaparecidos, quienes sufrieron distintos tipos de daño, desde el daño moral de perder a un ser querido, a situaciones como tener que desplazarse de la zona en la que se encontraban por miedo o por una alteración en su plan de vida, que los lleva a buscar nuevas fuentes de sustento. Yo visité a Cajamarca y me da mucha tristeza decir esto. Me engañaron los soldados. Porque el día que yo llegué allí me dijeron que unas personas muertas habían fallecido en un combate con la FARC. Y resultó que no fue así. Cuando leo las piezas judiciales que hay sobre el tema, hay sombras de que no se percataron de la identificación de las personas a quienes les estaban disparando. Hay sombras, pero de todas maneras no fue un combate con la FARC, asesinaron unos campesinos y esas personas están condenadas. Los asesinatos de civiles para ser presentados ilegítimamente como bajas en combate dejaron una huella imborrable en las víctimas y en la sociedad. Es necesario que todos los colombianos y colombianas conozcan lo sucedido y sean conscientes del daño causado. La memoria y la lucha colectiva es lo único que puede evitar que estos actos inhumanos se repitan. Por último, es necesario destacar la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz y de las demás entidades creadas por el acuerdo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Ya empezamos a tener como un poquito de confianza, ya vemos que como que hay una ventanita que está empezando a abrirse, entonces pues la esperanza que nosotras tenemos en la G es muy grande.